Ahora sí. Bueno, entonces ahora sí. Bueno, el día de hoy, lo que como les dije, vamos a ver lo que son ángulos de elevación y ángulos de depresión, ¿verdad? Entonces, vean, ¿qué tienen que saber ustedes acá en esto de aquí? Por ejemplo, ángulo de depresión. Y ángulos de elevación. Ustedes tienen que saberse es hacer el dibujo solamente, más que todo. ¿Oyeron? ¿Cómo es el dibujo para un ángulo de elevación y cómo es el dibujo para un ángulo de depresión? ¿Oyeron? Entonces, para el ángulo, aquí vamos a poner ángulo de elevación. Para el ángulo de elevación, vean, primero que nada, siempre va a haber una línea visual, o sea, siempre eso se va a determinar cuando una persona o alguien, o un animal, lo que sea, está viendo algo, ¿oyeron? Entonces, por eso siempre va a haber una línea visual. Ya voy. Entonces, por ejemplo, en el ángulo de elevación, como les dije, va a haber una línea visual. Yo tengo mi línea visual acá. El dibujo va a depender de ustedes ahí. Yo no voy a ser estricto. El dibujo ustedes lo van a hacer como ustedes quieran. Entonces, yo tengo mi línea visual que es esta. Vean cómo es la línea visual, ¿verdad? Siempre va a haber una línea visual. Digamos que aquí en esta figurita, aquí estaría el ojo, digamos. ¿Oyeron? Digamos, ahí estaría el ojo. Digamos. Entonces va a haber una línea visual siempre. ¿Oyeron? Siempre va a haber una línea visual. ¿Qué va a ser esa? Una línea visual. No, perdón. Una línea horizontal. Esta es la línea horizontal. La línea horizontal. Siempre hay una línea horizontal. Siempre va a esa línea. Y después de la línea visual es donde va a haber el objeto, digamos, el animal o la persona, lo que sea, hacia dónde la va a ver. Como dice que es un ángulo de elevación, entonces siempre la figurita tiene que ir hacia acá, ¿vean? Hacia acá, hacia arriba, ¿ok? Ella está viendo hacia arriba, la palabra lo dice, ¿verdad? De elevación. Y entonces, ese angulito, ¿dónde lo vamos a colocar? Si a mí me lo dan, acá exactamente, ¿eh? Aquí va a ir el ángulo de elevación. En el ejemplo, ahorita cuando veamos, ahí va a decir, tiene un ángulo de elevación de tanto, un ángulo de presión de tanto. ¿Oyeron? Eso lo va a decir ahí. Ahora, esto de la línea visual, como les dije, hay una línea visual, ¿verdad? Ahora, para el ángulo de presión, igual va a haber un ojito acá, siempre que la línea visual. Ese ojo no lo van a hacer, porque recuerden que eso es, depende de qué animal o qué objeto, perdón, objeto no, qué persona, ¿verdad? O animal esté viendo cierta cosa. Porque esto es que alguien está viendo algo, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Y cuando es de depresión, entonces igual acá va a haber una línea acá. Bueno, esta de acá, como les dije, se va a llamar la línea horizontal. Ajá, bueno, pero esta aquí es la línea visual, ¿verdad? Como les dije ahora, ¿verdad? Ajá, correcto. Y aquí correcto, como dijo Michelle, esta es la línea horizontal. La línea horizontal. Línea horizontal. Aquí para tildar acá. En la línea. Voy a tildar acá. ¿Verdad? Y entonces, como les dije, lo que tienen que aprenderse es el dibujito, ¿verdad? Ahora, como es un ángulo de presión, el ángulo de presión va hacia abajo. Pero él cumple cierta cosa. Cuando ustedes hacen eso aquí, ustedes también pueden trazar esto acá, así, de esta forma. Eso solamente yo lo puedo hacer cuando es un ángulo de presión, ¿verdad? Y entonces, ese angulito, ¿dónde se coloca? Se coloca tanto aquí como acá.
¿Oyeron? Yo a usted le mandé copiar esto la vez pasada. ¿O no le mandé a copiar? ¿Fue usted o fue el 9? Que no, profe, creo que fue el 9. Ah, bueno, te vayan copiando esto, por favor, entonces ustedes, porfa. Van copiando esto. Y de una vez copiamos el ejemplo para que ustedes vean cómo se hace eso. ¿Y qué se trabaja con eso? ¿Cómo es? Vayan copiando eso, por favor. Vayan copiando eso, por favor. Vayan copiando eso. ¿Oyeron? Vean este ejemplito que está acá. Vean, ahorita los dibujos los vamos a hacer feos, ¿verdad? Pero recuerden, el dibujo no importa, lo que importa es que ustedes sepan hacer, digamos, montar el problema. Aquí faltó algo, un poquito. ¿Sí? Vean, pongamos atención acá. Ahora sí. Vean lo que me dice el problema. Me dice, una persona. Entonces yo lo que voy a hacer aquí, bueno, voy a dibujar a la persona. Voy a dibujar a la persona aquí. ¿Verdad? A la persona. Esta es la persona. Vean lo que dice. Una persona ve un pájaro con un ángulo de elevación.
Como es un ángulo de elevación, ¿va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo? La línea visual. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Está bien. Entonces, ¿yo qué hago? Yo aquí primero que nada, lo que voy a hacer es hacer la línea horizontal, ¿verdad? Que es donde está la persona. ¿Verdad? ¿Oyeron? Ahora, va hacia arriba, como ustedes me dijeron. Excelente. ¿Por qué? Porque dice que es un ángulo de elevación. Entonces, yo coloco hacia arriba esto acá. Y aquí está el pájaro. ¿Verdad? Ahí donde lo está viendo él. ¿Oyeron? Entonces, vamos a colocar aquí el pajarito. Y aunque aquí está. Y aunque aquí está. Este es, digamos. Ya saben que ustedes lo hacen bonito si quieren o no. ¿Verdad? O si quieren no hacen nada de dibujos, ponen solamente una pelotita y aquí a la persona sí la tienen que hacer así. En este ejemplo. Porque van a ver algunos ejemplos que la altura de la persona no importa. ¿Vieron? Van a ver ustedes eso. Entonces, vean lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? Ya hice ahí lo que me dice el problema. Una persona ve a un pájaro con un ángulo de elevación. Ahora, ese ángulo de elevación, díganme ustedes dónde lo coloco. Este con 64 grados. ¿Mm? En el medio, ¿no? Acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Vean. Sí. Aquí, 64. Entonces lo coloco acá. ¿Oyeron? Entonces, ahí lo coloco, correcto. Dice, ahora, cuando ustedes ven esto aquí, si ustedes ven acá, cuando yo hago la línea visual y la línea horizontal acá, si yo llego a trazar o hacer una línea aquí más, si ustedes ven acá, si yo hago aquí, voy haciendo esa línea acá, se me va a formar un triángulo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Correcto, porque eso es lo que yo quiero, que se me forme un triángulo. Ahora, si ustedes ven acá, en el ángulo 90, yo lo voy a colocar ¿en dónde? En donde se forman las dos líneas rectas. Entonces yo aquí voy a poner el ángulo de 90. ¿Oyeron? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí o Profe, no? Sí. esa verde sería 45, ¿verdad? Porque es la altura de la persona, No, 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 ¿o no, no. no? No, no, pongan atención. No, eso es. Vean aquí, pongan atención. Ahí ya formé el triángulo. ¿Estamos bien todos hasta ahí, sí o no? ¿Verdad que sí? Estamos bien ahí, que hago la línea visual y hago la línea horizontal y se forma un triangulito entre las dos. ¿Verdad? El ángulo de elevación lo coloco aquí. Ahora le damos bien la pregunta. Dice, la distancia del pájaro a la persona. La distancia del pájaro a la persona. Díganme ustedes. Es 45 metros. Ese 45, díganme ustedes dónde lo coloco. En esta línea. En esta otra. Vamos a ver cómo hago para que se la señale, para señalársela. Vamos a ver. ¿Dónde lo coloco? En la línea visual. En la de abajo. En la de abajo. Sí. Fíjense bien. La de arriba. En la de arriba. No, ni Fíjense la de bien. arriba, porque En la va de de la arriba. persona al pájaro. Correcto. Porque es de la persona al par. Si yo coloco aquí el 45 en esta de abajo, si ustedes ven acá, aquí está la persona, pero esta línea no llega a donde está el pájaro. Estaría malo entonces. ¿Por qué? Porque la pregunta claramente me dice ahí que la distancia del pájaro, ¿a quién? A la A la A la persona. persona. Entonces, aquí está el pájaro y aquí está la persona. Entonces, aquí colocaría el 45. ¿Vieron, sí o no? ¿Lo vieron o no? Hay que Sí. entender bien lo que me dice, ¿verdad? ¿De dónde a dónde va esa medida? Ahí dice que es del pájaro a la persona. Ahora, y me dicen, la altura de la persona es de 1,85. Ah, bueno. Entonces, yo sé que aquí, esto de acá, va a medir 1,85, ¿sí o no? Porque es la altura de la persona. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Sí. Está bien. Está bien.
que este 1,85 también sería esto mismo de acá, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo que también es lo mismo? Sí. Claro, porque es lo mismo que está ahí, la persona en la misma distancia, ¿ven? Se mantiene en la misma línea. Bueno, ahora me están preguntando, ¿cuál es la distancia del pájaro al suelo? Entonces díganme ustedes, ¿coloco la X en la línea que está de color rojo o en la línea que está de color verde? Una de Verde. color verde. En la color verde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me están preguntando la distancia del pájaro al suelo. Correcto. Entonces la colocaría aquí la X, porque eso es lo que yo quiero averiguar. Profe, ahí se hace Ajá. lo Y del hacemos, teorema. y hacemos lo que vimos aquel día. Por ejemplo, fíjense bien, vamos a ver. Y ustedes me van a decir, Lo de sacar el lo de ángulo seno, coseno y todo Lo de la también. adyacente. hipotenusa y eso. Correcto, todo. Por Ok. ejemplo, este que está aquí al frente, ¿quién sería para ustedes? Al frente del ángulo Hipotenusa. 90, hipotenusa. Hipotenusa. Correcto. El 64 sería ángulo Ajá, pero el 64 es No, opuesto. el 64 no, eso es para guiarse. guiarse, recuerden. El Bueno, 64 eso es lo es Entonces, ese sería mi eh, cateto que... opuesto, opuesto. creo. Opuesto, correcto. Y el otro es cateto Cateto adyacente. adyacente, correcto. Adyacente. Correcto, cateto adyacente. Ahora, bueno, está bien. Entonces ahora, ustedes me van a decir, para ver, a qué era igual sen. No sé, A qué era profe, viera igual. que yo aún no me he aprendido eso. Creo que es hipotenusa por Hipotenusa con el coseno, cateto pues, con el Seno cateto sobre opuesto. hipotenusa. Sí, pero arriba va a ir la hipotenusa o abajo. No, abajo. Arriba. la hipotenusa abajo. La La hipotenusa va hipotenusa abajo, abajo. correcto. Entonces, arriba sería cateto opuesto Y sobre sobre hipotenusa. hipotenusa, ¿verdad? Correcto. Después está coseno. Coseno, ¿quién sería? Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa, correcto. ¿Oyeron? Correcto. Sería cateto adyacente sobre hipotenusa, correcto. Y después el otro sería tangente, ¿sí o no? Sí, que eso pues cateto opuesto por cateto adyacente sobre Ah, cateto adyacente. correcto. ¿Qué es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, correcto. Todos estamos bien ahí. Entonces, fíjense bien ustedes dónde está, dónde puse la X y dónde está el número. Recuerden que el número, le estoy hablando por la medida del lado, no el ángulo, ¿verdad? El ángulo no se toma en cuenta para saber qué utilizo yo ahí. Por ejemplo, ¿qué tomarían yo en cuenta aquí entonces? El 45 y donde puse la X. Entonces, 45 es la hipotenusa y donde puse la X es el cateto opuesto. Opuesto. ¿Qué uso entonces? Hipotenusa y cateto opuesto. ¿Cuáles de esas tres utilizaría? Sen, Cos. Cos. no, Ah, seno. no. Sí. En verdad, porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, me voy acá y pongo sen. Siempre voy a poner sen. ¿Verdad? Ahí que voy a poner 64. 64. 64, correcto. 64. Igual. Y es cateto opuesto. ¿Quién es cateto opuesto aquí? De acuerdo a lo que yo hice. X. X. Sobre hipotenusa. ¿Quién es hipotenusa? 45. 45. Ahora, ¿qué pasaba cuando la X está arriba? ¿Se intercambian o pasa a multiplicar? Se multiplica. Se Se multiplica. multiplica. Se multiplica. Entonces queda X es igual. Y vayan haciendo, por favor, eso. 45. Por 64. ¿Oyeron?
40,44. 40, coma. 44. Está bien. A eso me dio la X. 40,44. 44. No sé, Sí. profe, yo es que no Sí, tengo la sí, sí. calculadora a mano. Bueno, está bien. 40,44. ¿Está bien? Ahora, bueno, eso me dio la X. Se supone que esto, ¿Qué hago se después supone ahí? que eso sumarlo más 1,85. Correcto. Hay que sumarlo. ¿Por qué? Porque lo que me está dando aquí solamente es la X. 40,44. Ajá. Y están preguntando toda la altura hasta el suelo. Hasta el suelo, correcto. Entonces, ahí me están preguntando la distancia del pájaro al suelo. Correcto. Entonces, hay una distancia que es 40,44, pero falta todavía la distancia de la persona, ¿sí o no? ¿Sería desde dónde? Sería desde acá hasta el suelo. ¿Y qué tendría que sumar ahí entonces? 40,44 más 1,85, ¿verdad? Entonces, la respuesta es sumar esos dos. Entonces, sumar 42,29. 42,29 Ajá. más 40. Perdón. Entonces, 40,44. ¿Verdad? Solo hay que sumar, profe, no hay que hacer nada más. Solo hay que sumar, porque me está preguntando la distancia del pájaro ahí. ¿Y eso me da cuánto? 40, ¿sabes? Se me olvidó. 42,29. 22,29. Está bien. Y esa era esa. Copien esa para que ustedes hagan un ejemplo ahorita. A ver cómo lo hacen. Y listo. ¿Verdad? Ahora, eso es importante, ¿verdad? Ahora, si yo a ustedes les digo que una hormiga ve algo con un ángulo de elevación, ahí contaría la altura de la hormiga. ¿O no tiene altura en ese caso? Desde el suelo. ¿Cómo, profe? Si yo les digo a ustedes, desde el suelo, una hormiga ve una flor, ve lo más alto de una flor, la punta más alta de una flor, Sí, ahí cuenta la altura. la altura de la hormiga, si la hormiga está en el suelo, Sí. ay, ¿qué altura le pondríamos a hormiga? Si no sería mínima, ¿no? No sería nada. ¿Ya me entienden? Yo quiero que ustedes Sí. vean aquí porque yo tomé en cuenta el 1,85. Porque a la hora de hacer el dibujo, la línea visual está quedando arriba donde está la persona. Pero cuando hablamos de una hormiga es algo demasiado muy pequeño. Entonces ahí la línea visual, la línea horizontal, perdón, viene siendo ya donde está la hormiga. Exactamente. Ahorita damos un ejemplo ahorita con una persona para que ustedes vean. Profe, una pregunta. Es que estaba copiando lo demás. Eh, en donde dice respuesta que es 40,44 más 1,85. 1,85. ¿Eso qué es? ¿Qué me estaban preguntando? Ahí, al final, díganme. Eva. ¿Qué, La qué, suma qué es de la eso? altura. No, pero dígame qué me estaban preguntando, Eva, al final. Eva. ¿Pero de qué es esa respuesta? Pues dígame al final qué me estaban preguntando. Quiero que me No estaban sé, es que preguntando. estaba copiando. No No, estaba pero por poniendo eso, en la atención. pregunta, dígame al final qué es lo que me están Bebé, lo preguntando. de cuál es la ¿Cuál es la distancia del distancia del pájaro al pájaro del suelo. suelo? Ajá, Ajá. correcto. Entonces, fíjese bien. Ah, Esa ok. X que yo averigüé, Sí, sí, ya, eh, ya entendí, ya entendí. ahora sí ya. Sí, ahora sí. ¿Vio? Es que vea, la X es apenas 40,44. Eso es lo que yo averigüé la X. ¿Verdad? Pero falta sumarle la altura de la persona. ¿Me entiende? ¿Sí entendió? Sí, sí, ya entendí. Ajá. Gracias. Es que eso depende, digamos, lo que me pregunten, ¿oyeron?
¿Listo? ¿Todos copiaron ya? Sí, profe. ¿Todos estamos bien ahí? ¿Copiaron ya? ¿Puedo borrar algo ya? Sí, Bueno, está bien. Ya puedo sí, borrar. profe. Bueno. Bueno. Vean. En la que sigue. Quedan 10 minutos. Pero se vuelven a meter el mismo ya. Bueno. El otro ejemplo que vamos a ver acá. Lo van a ir copiando. Y si no da tiempo, lo van a ir realizando ustedes. Por ejemplo, una persona desde lo más alto de un edificio ve un automóvil con un ángulo de depresión de 60 grados. La distancia del automóvil a la base del edificio es de 10. Vean, para que ustedes hagan una ahorita, yo voy a hacer esta con ustedes. Primero que nada, voy a dibujar el edificio. Eso es lo primero que tengo que hacer yo. Dibujar el edificio, que él está en un edificio. Aquí está el edificio. ¿Verdad? Aquí está el edificio. Aquí está, ahí está, digamos que ahí ustedes hacen el edificio, ahí lo hacen bonito y todo listo, ¿verdad? Ahora dice, una persona desde lo más alto de un edificio. Entonces yo hago aquí el edificio, bueno, importante, ¿verdad? El edificio está en el suelo, entonces es importante hacer la línea del suelo, ¿verdad? Que el edificio está en el suelo. Entonces, ahora sí. Aquí está la persona. Esta es la pregunta mía para ustedes. Aquí, ¿importa la altura de la persona o no importa? No, lo que No, importa es la altura del porque edificio, creo. sí están Correcto. pidiendo la altura del edificio. Ahora, correcto. Pero también, ¿por qué no importa la altura de la persona acá? Porque al trabajar con un edificio estamos trabajando con algo muy grande. La altura de la persona en ese momento es invariable, porque es muy poquito comparado a lo que es el edificio. Entonces, por eso no se toma en cuenta aquí la altura. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, como es un ángulo de presión, vean, cuando es un ángulo de presión, háganse esto de memoria así como está. Yo hago la línea horizontal
¿verdad? Hago la línea horizontal y le hice acá. Hago la línea visual a donde está, ¿verdad? El automóvil. En este caso va a ser acá, ¿verdad? Y ese es un ángulo de depresión. Vean cómo lo hice, ¿verdad? Vean. Y digamos que aquí está el automóvil, ¿verdad? Ahí está el automóvil. Y aquí está el automóvil y listo, ¿verdad? Díganme ustedes, ese ángulo de 60, ¿dónde lo colocaría? En el Donde se carro. une la, Aquí arriba y aquí abajo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, sí? en las dos partes. En las dos partes. Ahora yo tengo que ver cuál me sirve a mí trabajar, cuál parte. Y en este caso, si yo veo aquí a mí me sirve trabajar con donde está el edificio, ¿sí o no? ¿Estamos de Sí. acuerdo o no? Sí, Me sirve trabajar con esta parte de acá que yo estoy haciendo amarillo, ¿verdad? ¿O no? ¿O me sí. sirve trabajar con la otra parte, Sí. con esta? Digan No, cuál es porque el el dato Porque que le están dando es ahí no está apuntando a nada. del edificio correcto. Ahí no está apuntando nada. Entonces, a mí me conviene automóvil. trabajar con el edificio, ¿verdad? Correcto, excelente. Ahora, entonces el ángulo 90, yo lo voy a colocar exactamente aquí, ¿verdad? El ángulo 90. Ahora me dicen acá, la distancia del automóvil a la base del edificio. Díganme en dónde colocaría entonces ese 160. Aquí. ¿A En dónde? el carro y en el edificio. Es que había rayado, pero no se puso. No se puso. ¿Acá sí o no? La raya que sí puso que era el suelo. En la que está el suelo, correcto. Ujú. ¿Ahí lo Sí, colocaría ahí sí o está no? ¿O bien. estaría mal? No, ahí sí está bien. Está Está bien, ¿por bien. qué? Porque dice que es a la base del edificio, ¿sí o no? Ujú, Y la base del edificio, al hablar de la base del edificio, están hablando del suelo, donde está el suelo del edificio. sí. Ahora, bueno, si yo voy acá y hago todo esto, ¿quién es este? Hipotenusa. Hipotenusa. Ahora, ¿por quién me están preguntando? Dígame. Por la Por la altura altura. del edificio. Entonces, aquí voy a poner la X, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Ajá. Entonces, yo hago aquí la línea aquí también. ¿Y ese quién sería? Cateto opuesto y el Cateto 160 opuesto. sería el cateto adyacente. Ese sería cateto adyacente, correcto. Y entonces, ¿dónde está la X? ¿Dónde está la X? Sería cos. Vamos a ver. La X está cateto opuesto. ¿Y el 160 en dónde está? Ah, no. Tan. Sería Tan se tan. usa. Sería tan, ¿verdad? ¿Sí o no? Correcto, sería tan. Sí. ¿Tan de quién? Entonces sería tan de quién? 60. Eh, De ajá. 60, correcto, que es el ángulo. X sobre 160. Correcto. ¿Por qué? Porque después sigue, ¿qué sigue? Sigue el cateto X opuesto, sobre ¿eh? 160. Y el cateto opuesto es X, correcto. X sobre, y cateto adyacente 160. es 160. Y ahí tocaría multiplicar porque la X está arriba. Correcto, y toca multiplicar porque la X está arriba. Excelente. Le pongo X igual a 160 por tan de 60. ¿Cuánto me da eso? 277,12. ¿Cuánto da? No, démelo con 200. raíz. Si le digo con raíz, démelo con raíz. No es que me lo tiro con decimal. Por encima le leo. ¿A todos les ¿Sí? dio eso? ¿200 qué? 177,12. Y después siguen un montón de números más. Bueno, está bien. ¿A todos les dio eso? Profe, 200, no 100. A 277. Sí. Y ya terminar la clase, se vuelven a meter el mismo link, ¿oyeron? Para hacer un ejercicio ustedes. ¿Cómo a qué? Coma 12.
Y listo. ¿Vieron? Así se hacen esos tipos de ejercicios. Ahora, si yo les digo a ustedes que una persona desde el suelo ve un avión, ahí ¿importa línea visual o no importa? No. No, ¿verdad? Porque el avión sería muy largo.